Amigos, buenas noches, bienvenidos a La Pelotera. La Pelotera del día de hoy se refiere a un fenómeno, un hecho que pareciera ser circunstancial, coincidencial. Es como eso que llaman alinearse los astros, eventos aparentemente desconectados el uno del otro, sin embargo, en el tiempo y en el espacio concurren y obligan a tener que compartir esta que, usando un lenguaje finisecular, llamaría cogitaciones, pensamientos, sensaciones que desbordan esa capacidad que uno tiene para guardar secretos. Ocurre que este fin de semana, siendo hoy 5 de enero, el día sábado, se va a transmitir desde el Metropolitan Opera House de Nueva York una versión de esa que ha sido llamada la ópera judía de Verdi. Se transmite en directo Nabucco. Nabucco es una de las, yo llamaría, de las piezas emblemáticas del repertorio de este autor italiano. Y dentro de esa ópera, que narra las vicisitudes del pueblo judío en Babilonia, de su esclavitud bajo el imperio de Nabucodonosor, usando algunas libertades literarias, si se quiere, y en algunos casos unas verdaderas arbitrariedades históricas, como pudiera ser la conversión de Nabucodonosor al judaísmo. Esa ópera contiene una de las piezas corales más hermosas que yo conozco. Se llama El coro de los esclavos hebreos. Se introduce y se le conoce con la expresión va pensier. Es un canto sobre la ciudad perdida, sobre la libertad perdida, sobre la aspiración de la reconquista de la propia dignidad. Un coro tan hermoso que en la Italia de mediados del siglo XIX, 1840 y tantos, fue asumido como el himno capaz de agrupar el sentimiento italiano en la reconstrucción no solo de la identidad, sino de la unidad política. Dirán ustedes, y ocurre que esta epopeya operática que tendremos la oportunidad de ver el sábado en las salas de Cine Colombia en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga, coincidió con un regalo de Navidad que me hizo mi hermano Héctor Pineda. Es esta novela histórica llamada La niña alemana, de Armando Lucas Correa, un cubano residente, educado, formado en Nueva York, periodista. Armando Lucas Correa toma un hecho histórico también referido a esta diáspora del pueblo judío en las previas de ese holocausto que fue la Segunda Guerra Mundial. 900 y tantos judíos alemanes venden todo lo que tienen para abandonar Berlín, toman un barco, un transatlántico, el más lujoso que hubiera llegado en esa época a La Habana, llamado el San Luis, de la Hamburg American Line, y luego de 15 días de travesía y de haber gastado sus fortunas en adquirir el derecho de poder pasar por La Habana, con el objeto desde allí poder hacer tránsito a otros países de acogida como Estados Unidos y Canadá, se encuentran con que el presidente Ladrero Bru y su jefe de ejército Fulgencio Batista burlan el acuerdo, burlan el compromiso político, burlan el compromiso económico y las obligaciones económicas contraídas y le niegan
a estos 900 y tantos judíos que venían huyendo de la amenaza nazi, que ya comenzaba no solo a cernirse, sino a avanzar. Ya había ocurrido la famosa noche de los cristales rotos, 1939, sobre la decisión de arrasar, de acabar con los impuros, con el pueblo judío en Europa. Y este barco le es impedido que deje estos pasajeros en La Habana. Solamente 30 o 40 personas finalmente logran desembarcar. Una de ellas, la primera de las niñas alemanas, o la niña alemana, la primera de ellas, quien baja allí con su madre embarazada y le toca reconstruir con el paso de los años, a sus 86 años, toda esta experiencia del San Luis, el transatlántico San Luis, que le fue impedido dejar a todos los judíos que venían en él en La Habana, y sigue, incluyendo con el padre de esta niña que desembarca con su madre embarazada en esta ciudad del Caribe, hacia otros puertos en busca de acogida. Son rechazados en Estados Unidos, son rechazados en Canadá, y finalmente el capitán comienza a dejar a estos judíos en otros puertos de acogida, en Gran Bretaña, en Bélgica, en Holanda, en Francia, de tal manera que estos 900 y tantos judíos, finalmente la mayoría, exceptuando 230, algo así, que fueron acogidos en Gran Bretaña, todos ellos mueren en los campos de concentración. Este escritor, Armando Lucas Correa, a través de los ojos de la niña alemana, de la abuela y de su nieta, con la cual se reúne después de 86 años de vicisitudes en la ciudad de La Habana, reconstruye no solamente el pasaje histórico de este insuceso que avergüenza al mundo, a Estados Unidos, a Canadá y a todos los puertos en donde se les negó la acogida política a estos inmigrantes, y a Cuba, sino que también, sin dolor, sin odio, sin apasionamientos negativos, da una mirada, yo diría, amorosa sobre esta Habana del año 2014. La Habana que yo conozco, y sobre todo ese barrio, El Vedado, con sus casas solariegas, con su aire señorial y con su tristeza inmensa de esa pobreza en donde le quitas a los ricos para darle a los pobres, para que finalmente estos no puedan sostener lo que han recibido. Y se repite en estas dos historias, distanciadas la una de la otra por más de 2000 años, por mucho más de 2000 años. La esclavitud del pueblo judío en Babilonia y la diáspora judía del siglo XX. Estos dos hechos históricos están unidos no solamente en cuanto que afectan a un mismo pueblo, sino que también narran esa misma condición humana, esa capacidad inmensa del ser humano de negarle al otro por razones de religión, por razones sociales, por razones políticas, su condición de igual. Gusanos, escoria, porquería, suciedad, deshumanizan al otro y lo hacen objeto de violencia, de desarraigo, de persecución, de aniquilamiento. Esas dos historias, la de los judíos narrada por Verdi en tiempos de Nabucodonosor, y esta de la niña alemana, la saga de los Rosenthal en Cuba, narrada por Armando Lucas Correa, son, por así decirlo, el objeto de esta reflexión.
de esta circunstancia especial en la cual bien vale la pena reflexionar acerca de este fenómeno que hoy también nos aqueja a los colombianos. El odio hacia el otro, al que consideramos que no es humano y que por no serlo no tiene por qué compartir con nosotros ni nuestra condición de humanidad, ni nuestra condición de iguales, ni nuestro territorio, y muchísimo menos el aire que respiramos. Y por lo mismo, los colombianos, sin darnos cuenta, estamos cayendo en esa noria del odio que finalmente algún día se resuelve de una sola manera. Lo mismo así aparece en la ópera Nabucco, que ojalá vayan a ver este sábado en las salas de Cine Colombia, desde el Metropolitan Opera House de Nueva York, y de este libro exquisito que me leí de un solo estirón, 420 y pico de páginas. La expresión en una y otra de ese perdón que una vez que se da, te libera y te permite hacer el tránsito a la nueva condición que incluye la muerte con tranquilidad y con alegría. Es esta pues un llamado a pensar en el perdón, que está en las últimas líneas de este libro y en el cierre de esta ópera que se exhibirá este sábado en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga. No es más, yo sé que no le van a parar bola a esta vaina, pero léanse el libro y vayan a ver Nabucco. Bye.